Países Bajos, antigua Holanda, está cada vez más se agrandando todo eso y me pareció bastante interesante que está pasando. Vamos a ver juntamente acá. Este es un mapa de los Países Bajos hoy, y este uno de cómo era alrededor del año 1300. Y si lo ves de cerca vas a notar que hoy tiene varias partes que antes no tenía. Y eso es porque esa tierra no existía, sino que los Países Bajos la crearon. Y la crearon ganándosela al mar. De hecho, Ganando al mar. yo ahora estoy parado sobre lo que es la isla artificial más grande del mundo, que hace cientos de años estaba completamente tapada por el océano. Pero esto es solo una parte de una historia de muchísimos años, de la batalla entre los neerlandeses y el agua. Desde hace siglos, los Países Bajos han intentado bloquear al océano de entrada a su territorio. Pero esto no fue fácil, pasando por vendavales y tormentas que inundaron a grandes partes del país, dejando cientos de muertos y desplazados. Así que en una misión que parecía imposible, los neerlandeses se vieron obligados a adaptarse para subsistir, construyendo diques, drenando lagos y recuperando tierras. Así que en este video vamos a hablar de esta batalla que llevan hace siglos los neerlandeses con el océano. Y te spoileo un poco quién va ganando. Los Me parece que van ganando, ¿no? neerlandeses. Qué interesantes. Países Bajos se encuentra al borde del Mar Norte y tiene la elevación más baja de toda Europa. Además, Países Bajos tiene la particularidad de estar en el área del delta de varios ríos importantes de Europa. Y todas estas características combinadas hicieron que el país sea bastante propenso a las inundaciones a lo largo de su historia. Así que los neerlandeses, para poder mantener su país, tuvieron que volverse cada vez más ingeniosos en esta lucha contra el agua. Y para ver algunas de las cosas fantásticas que hicieron, hay que acercarnos al mar. Durante siglos, el agua ha sido sinónimo de prosperidad para los neerlandeses. Durante su conocida época de oro, en el siglo XVII, los Países Bajos eran la nación que lideraba el comercio mundial. Atravesaban los océanos con su enorme flota y comerciaban con todo el planeta. Este periodo de rápido desarrollo convirtió a los Países Bajos en una potencia mundial dominante. Y también fue el momento en el que comenzó este proceso de recuperación de tierras. Y algunas de sus ciudades más importantes se desarrollaron en esta bahía conocida como el Mar de Sudor. Por entonces, gran parte del país estaba cubierto de lagos, y en 1612 decidieron recuperar el Vemster. Lo hicieron utilizando molinos de viento para drenar el agua. Luego la tierra se secaría y la tratarían como para convertirla en tierra útil para la agricultura. Esto comenzó a crear prósperas comunidades de agricultores y dio lugar al comienzo de una tendencia. Me acerqué a una ciudad del norte del país para ver este fenómeno de cerca. Nosotros estamos acá, en Denover. Pero los pueblos Bien a puntita. a lo largo del Mar de Sudor todavía sufrían bastantes inundaciones. Y obvio que esto trajo consecuencias drásticas como muchísimas muertes o personas desplazadas. Y esas inundaciones, combinadas con el viento, hicieron que la costa neerlandesa cambie bastante y de forma muy drástica. Durante la época de oro, la inundación de Burjardi fue una enorme tormenta que golpeó las costas del Mar del Norte. Pasando por encima de diques, dejó a pueblos enteros completamente tapados por el mar y dejó miles de muertos y daños materiales catastróficos. Pero los neerlandeses lucharon. Comenzaron a construir más diques para proteger a sus costas de inundarse y a drenar otros sectores que estaban tapados por el agua. Solo 2 siglos después, el mapa se veía así y muchos de los lagos fueron recuperados. Y a estos lugares recuperados se los conoce como polders. El polder es en esencia una porción de tierra baja que se le ganó al mar o a algún cuerpo de agua dulce. ¿Y cómo se construye un polder? Para crear un polder se construyen diques que rodean un área determinada cubierta por agua. Y luego se bombea dicha agua hacia afuera y se seca el terreno. Mira. Históricamente, esto se hacía con molinos de viento. Hoy en día, se hace con bombas eléctricas. Y una vez que se termine de drenar, se hace todo un proceso de quema y luego plantación que resultan en un suelo fértil. Después de periodos que pueden durar hasta 15 años, los polders están listos para cultivar o incluso para la construcción de ciudades enteras. Sé que no parece gran cosa donde estoy ahora, pero es esta parte donde es la división del polder, que se nota que de un lado está más abajo y del otro lado es mar. Pero míralo con el dron. Estos polders se deben mantener Interesante. constantemente para evitar que se inunden por el agua subterránea, por el agua de lluvia o por las crecidas del mar. Eso explica por qué muchas de las ciudades neerlandesas están rodeadas de canales, porque son una gran ayuda para bombear el agua hacia fuera de los polders. Y Qué bien pensado, ¿no? Mira. este continuo drenaje de agua hace que los polders se hundan aún más por debajo del nivel del mar. Hoy casi un 20% del país es tierra recuperada al océano, y el 30% de su territorio se encuentra bajo el nivel del mar. Pero bueno, ahí ya quizás me adelanté mucho, porque esta batalla entre los neerlandeses y el océano involucró muchísimas inundaciones, así que no lo hicieron sin dificultades. Pero en un momento los neerlandeses empezarían a ganar. En 1891 hubo otro gran avance en este combate, con este hombre como protagonista, Cornelis Lely. Él fue quien propuso construir un dique para cerrar el mar de Sudor, y luego construir otros diques más pequeños a partir de los cuales se crearían polders. Para su plan, Lely seleccionó qué áreas recuperar en función del tipo de suelo que quedaría expuesto y priorizó las tierras que serían adecuadas para la agricultura. Sin embargo, esto no se dio de forma inmediata. A pesar de la creencia común de que esta era la mejor forma de hacerlo, carecía de urgencia para formalizarse, hasta que una nueva tormenta sacudió a la región. En enero de 1916, una tormenta invernal rompió los diques en varios lugares a lo largo del Mar de Sudor. Esta tragedia coincidió con el transcurso de la Primera Guerra Mundial, así que el contexto era aún más desfavorable. Esto fue suficiente para que el público y el gobierno finalmente apoyaran plenamente lo que se conoce como un plan de obras importantísimo, el Plan de Obras del Mar de Sudor, que consistía en hacer principalmente diques, presas y barreras por toda la zona. Y una de las partes clave de toda esta historia es esta construcción que tengo tras mío. La construcción de la Fludig, un dique de 30 kilómetros de largo que cierra el Mar de Sudor, fue determinante en este proceso.
En 1920 se inició su construcción y tardó más de una década en terminarse. El 28 de mayo de 1932 fue su inauguración, y se hizo una gran ceremonia a la que asistieron autoridades, ingenieros y miles de ciudadanos. Con el dron no pude llegar tan lejos y la neblina no permitía que se viera mucho más allá, pero igual se puede notar la magnitud de esta obra, es impresionante. Este dique logró dividir a toda esta parte en dos, dejando el Mar del Norte de un lado y del otro lo que se convertiría en un lago conocido como Ixelmer, que significa lago del río Ixel, que es uno que desemboca en este espacio. Pero el desafío continuaría con los otros polders. El polder de Beringermir fue el primero del plan, y por su tamaño y complejidad era un desafío sin precedentes. A la vez, era indispensable para continuar con este proceso de reclamación de tierras, y dependía por completo del buen funcionamiento de la Fludig, ya que estaban al lado. El comienzo de su construcción coincidió con el inicio de la crisis financiera de la década del 30. Debido al alto desempleo que había en el país, se enviaron a cientos de jóvenes desempleados a trabajar en el polder. El 80% fue cavado a mano. 4 años después, tras el usual proceso... A mano, mía. Realmente acá los neerlandeses son acá ingeniaron bien la cosa, ¿no? Porque bueno, qué milagro hicieron prácticamente. Proceso de drenaje y siembra, el polder estaba listo para la agricultura. Para 1940 ya habían 37 empresas agrícolas trabajando en el polder. Luego se continuó con la creación de otros polders, y los últimos se completaron en 1967. Mira, Pero estos se hicieron de una forma diferente. Se les agregó un borde de agua alrededor, convirtiéndolos en islas. Estos dos polders son ahora el hogar de más de 400.000 personas y son su propia provincia, llamada Flevoland, que se formó oficialmente en 1986 y que es la isla artificial más grande del mundo. Y yo estuve por su capital, Lelystad, cuyo nombre es en homenaje a Cornelis Lely. Y aunque están muy desarrollados urbanísticamente, estos polders se mantienen fieles a su propósito original de ser utilizados principalmente como tierras de cultivo. Y al día de hoy, el polder sigue en constante mantenimiento. Acá en uno de los extremos del polder, donde está del otro lado está el agua, se pueden ver las máquinas que usan para mover la tierra. Es tremendo pensar que ahora, donde está toda esta bahía y atrás mío, edificios y todo un complejo con restaurantes y departamentos, todo esto antes era agua. Recorrí el borde cercano al mar, caminé por varios muelles y me encontré con una de las esclusas que permiten a barcos de diferentes tamaños entrar y salir del polder. Pero esta hazaña de la ingeniería moderna no es la única en la historia de los Países Bajos, porque en el sur del país se estaban librando otra batalla. En 1953 se produjo otra inundación catastrófica. Una violenta tempestad se desató en el Mar del Norte. La combinación de viento, marea alta y baja presión superaron la mayoría de las defensas marinas, inundando tierras hasta 18 metros y medio por encima del nivel del mar. La tormenta causó daños en gran parte de la región y provocó miles de muertes. La mayoría de ellas en las zonas donde las defensas marinas preexistentes fallaron. La inundación que se generó llegó a cubrir el 9% de las tierras agrícolas neerlandesas, arruinando cultivos, afectando miles de animales del sector ganadero y dañando otros miles de edificios. Ante esta situación, 9% es bastante. y viendo lo efectivos que habían resultado los diques del mar de Zuider, los neerlandeses crearon un nuevo plan para evitar que se volviera a producir una inundación de esta magnitud, el Plan Delta. Mientras que las obras del mar de Zuider estaban orientadas a la recuperación de tierras, el objetivo del Plan Delta era principalmente defensivo. Consistió en la construcción de una serie de barreras, esclusas, diques y otras estructuras hidráulicas a lo largo de la costa neerlandesa, y en los estuarios de los grandes ríos del Delta Sur. Se construyó un total de 13 diques principales, para tapar las diferentes entradas que han expuesto al poder destructivo del océano a toda esta región por décadas. Todo el plan hoy es considerado uno de los mayores proyectos de ingeniería hidráulica del siglo XX, y especialmente la barrera de Oosterschelde, que atraviesa 3 canales y consiste de diferentes uniones de esclusas con muelles. A diferencia de otras barreras, esta se hizo con esclusas ajustables, que permiten que durante los tiempos de buen clima el agua entre y salga de forma natural del estuario. Pero cuando una tormenta se avecina, las esclusas se cierran para evitar la entrada excesiva de agua y prevenir las inundaciones en la zona. Y su éxito ha servido de inspiración para otros países con problemas similares de gestión de agua y protección costera. Y este vínculo de los neerlandeses con el agua es lo que nos trae muchas de las cosas que son conocidas del país al día de hoy, como los molinos, que quedan a modo de símbolo de los primeros intentos del país por recuperar tierra a gran escala. O otro ejemplo de eso es los tulipanes. Resulta que el suelo del fondo marino, mezclado con un poco de lluvia, sol y ciertos nutrientes, eventualmente se puede convertir en un lugar muy fértil para esta flor. Y como en todo el país hay un montón de tierra que fue reclamada del océano, la plantación del tulipán se convirtió en moneda corriente. Y también se convirtió en un negocio gigante. De hecho, las exportaciones de tulipanes de Países Bajos son responsables del 80% del abastecimiento mundial. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo los neerlandeses van a seguir luchando contra el océano? Y para contestar esa pregunta, quizás nos podemos remontar a algo que pasó hace relativamente poco. Todas las obras para salvar al país de su hundimiento trajeron consigo lógicas consecuencias ecológicas, como la pérdida de especies y cambios radicales en el ecosistema. En 2012 se lanzó una propuesta entre distintos grupos conservacionistas y el gobierno neerlandés, para crear una isla artificial que sirva como reserva natural. Finalmente, en 2016 comenzó el proyecto del Marker Wadden. Es un trabajo de ingeniería y ecología sin precedentes, hecho justamente para tratar de empezar a revertir estas consecuencias. Y consiste en la creación de un grupo de islas que servirían como nuevas reservas naturales. Y esta es solo una parte más de este vínculo entre los Países Bajos y el agua. Un vínculo que se resume bastante bien con un cartel que aparece en uno de los diques del sur, que dice que solo hay 3 cosas que pueden controlar la marea: la luna, el viento y los neerlandeses.
Qué interesante, realmente me gustó acá. Voy a dejar el video en la descripción. Si ustedes quieren entrar al canal, pareció bastante interesante. Viví unos años en Bruselas y una vez visité Zeelander. Lo que más me impresionó fue estar arriba del dique y ver la diferencia de niveles entre el mar por un lado y la tierra en el otro, mucho más abajo. Muy bueno, el holandés es un pueblo sumamente trabajador. Estas obras son el mayor ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay unión entre la gente, políticas de Estado que pasan de gobierno a gobierno, necesidad imperiosa de solucionar un problema grave y administración honesta de los recursos económicos. Una maravilla desde el punto de vista. Mm, Sí, la verdad, mucho de lo que necesitamos, ¿no? Me, me mirando dos de tus videos, bueno, interesante. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Es posible tener grandes obras nosotros también? Porque, bueno, ¿qué cosa hicieron acá los holandeses? Bueno, pienso de muchas de las cosas que podías hacer acá en Brasil y en los otros países. ¿Y qué hace con tanta dificultad, no? ¿Qué piensa usted? Deja en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil. Y si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.